semana de que Petróleos Mexicanos, Pemex, entregue sus resultados operativos y financieros al tercer trimestre, ¿cuáles son las realidades de la llamada empresa de todos los mexicanos? A 14 días de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo se comportan las bolsas y mercados en ese país y en el mundo? ¿En qué beneficia y perjudica a las personas físicas la información de antecedentes crediticios en el Buró de Crédito? Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Recuerde que todo este mes de octubre queremos y debemos sumarnos de manera solidaria a la batalla que libran las mujeres contra el cáncer de mama. Y lo hacemos de forma simbólica, portando el color rosa con el que se distingue esta solidaridad durante todo este mes. Y le invitamos a que usted lo haga también desde su hogar. El pasado 7 de junio se cumplieron 82 años de la creación mediante decreto presidencial de la llamada empresa de todos los mexicanos, Petróleos Mexicanos, Pemex, la cual sería la única empresa petrolera del país y se le dotó en aquel entonces de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país. Petróleos Mexicanos ha estado desde entonces totalmente administrada y operada por los gobiernos en turno, donde el presidente de la República siempre ha tenido la facultad de nombrar a su director general y tomar las decisiones más relevantes en materia de inversiones, operación, fiscalización y negociación con proveedores, clientes y sindicatos. En esos 82 años ha transitado desde ser una empresa totalmente aislada de los mercados internacionales por las obvias consecuencias del acto de expropiación del siglo pasado, hasta su incorporación al comercio internacional por la exportación de su materia prima y la globalización de sus negocios y endeudamiento con la banca internacional. Muy diversos intentos ha habido por hacer viable económica y financieramente a la empresa que más ingresos tributarios y no tributarios ha generado por sí sola a la hacienda pública. Mexicanos, Pemex, la cual sería la única empresa petrolera del país y se le dotó en aquel entonces de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país. Petróleos Mexicanos ha estado desde entonces totalmente administrada y operada por los gobiernos en turno, donde el presidente de la República siempre ha tenido la facultad de nombrar a su director general y tomar las decisiones más relevantes en materia de inversiones, operación, fiscalización y negociación con proveedores, clientes y sindicatos. En esos 82 años ha transitado desde ser una empresa totalmente aislada de los mercados internacionales por las obvias consecuencias del acto de expropiación del siglo pasado, hasta su incorporación al comercio internacional por la exportación de su materia prima y la globalización de sus negocios y endeudamiento con la banca internacional. Muy diversos intentos ha habido por hacer viable económica y financieramente a la empresa que más ingresos tributarios y no tributarios ha generado por sí sola a la hacienda pública, pero ni la despetrolización de las finanzas públicas ni la inconclusa reforma energética han logrado tapar un barril que parece no tener fondo. ¿Y quién mejor para ayudarnos a entender lo que ocurre con Pemex que el agudo ángulo de análisis económico y político que el primero de nuestros invitados esta tarde y de quien le comparto una semblanza? Sergio Negrete Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Licenciado en Economía por el ITAM y Comunicación por la UNAM. Con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Essex del Reino Unido y laboró en el Fondo Monetario Internacional. Colabora en medios como El Financiero y Arena Pública y es reconocido en redes como EconoKafka. Y mire, es que Petróleos Mexicanos, en el momento en el cual opera, no solamente en el mercado nacional, sino también en los mercados internacionales, genera inversiones en nuestro territorio con el financiamiento que recoge, obviamente, en el mercado mexicano, pero también de la deuda externa que contrae con el exterior. Tan solo al último informe trimestral que presentó Petróleos Mexicanos, la deuda de Petróleos ya ascendía a 104,000 millones de dólares. Y entonces, bueno, de lo que nos hemos venido enterando en estas últimas semanas es de que Petróleos Mexicanos ya no consigue financiamiento fresco, es decir, recursos nuevos, sino que lo que ha hecho es renegociar, reestructurar los vencimientos en los que van ocurriendo mes a mes o trimestre a trimestre, y que entonces, bueno, pues lo que hace es redocumentar, volver a firmar pagarés para pagar la deuda pasada. Pero este último año me parece que financieramente no le ha ido del todo bien, porque ha reestructurado deuda pagando tasas de interés muy por arriba de lo que el mercado aparentemente está dispuesto a otorgarle a Petróleos Mexicanos. La última reestructura que se tuvo fue a una tasa del 6,25%. Es una tasa muy alta, sobre todo si consideramos que el financiamiento que hoy se puede lograr, por ejemplo, en los mercados norteamericanos, pues ahí tenemos tasas del 0% o del 0,25%. Déjeme compartirle tan solo unas cifras. Petróleos Mexicanos, en los reportes trimestrales que tiene que entregar a los mercados financieros nacionales e internacionales, reportó en los 2 primeros trimestres de este año sensibles pérdidas. Tan solo en el primer trimestre de este 2020, la pérdida fue de 562,225 millones de pesos. Y en el segundo trimestre, aunque se redujo esa pérdida, y así sumamos los últimos 4 trimestres, para hablar en términos anuales, estaríamos hablando de pérdidas de más de 800,000 millones de pesos. Tan solo en la hora que dura este programa de Cuentas Claras, ya Pemex habría perdido 257 millones de pesos. O bien en un día 6,178 millones de pesos. Entonces, difícilmente una empresa que opera en este nivel de pérdidas puede obviamente ser viable financieramente. Sin embargo, bueno, usted se preguntará por qué se le sigue prestando dinero a Petróleos Mexicanos. Bueno, pues porque tiene el aval del gobierno. Como bien lo dijimos aquí en la introducción, es la empresa de todos los mexicanos y goza del respaldo del proceso en el cual se renegocian todas las deudas. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en estos 2 años por parte de Petróleos Mexicanos? Bueno, pues se han tomado medidas, usted lo sabrá, ya en enero del 2019, cuando se combate al llamado huachicol, es decir, al robo de las gasolinas en esos ductos que pasan por todo el subsuelo de buena parte de nuestro país. Estos robos que ocurren, llamado huachicol, pues lo que ha generado desafortunadamente también son desgracias. Usted recordará que en enero del 2019 nuestro regalo de Reyes Magos fue pues enterarnos de la desgracia de haber perdido 135 vidas humanas allá en el estado de Hidalgo. Fue una verdadera desgracia. Sin embargo, bueno, pues ¿cómo se resolvió este problema del huachicol? Usted lo sabe, se anunció la compra de pipas en las cuales se movería la gasolina desde el punto donde se recibe la importación de gasolinas hasta las llamadas terminales donde se concentra esa gasolina, y desde ahí es distribuida en las pipas, ¿verdad?, a las terminales donde todos nosotros compramos. Cuando se agotó la gasolina en ese enero del 2019, pues a las personas les parecía desafortunadamente muy fácil acercarse a robarse la gasolina, a tomarla, y usted pues lo ve en estas imágenes que le compartimos de aquella desgracia, lo que provoca. Muchos de quienes delinquen robándose la gasolina, pues la venden a pie de carretera. Ha habido muchas denuncias de que esto ocurre a la vista de las autoridades, sobre todo las autoridades policíacas, y poco se hace. Sin embargo, desde la Presidencia de la República, cuando se informa de cuál ha sido el resultado del combate al huachicol, bueno, pues el resultado que tenemos es de que se han ahorrado, según esto, aunque no están los registros de Petróleos Mexicanos,
alrededor de 61,000 millones de pesos. Ya, otorguemos el beneficio de la duda de que en efecto el huachicol, con este daño patrimonial que provoca a la empresa, a todos los mexicanos, de 61,000 millones de pesos, bueno, pues es un daño a la hacienda pública. Ahora bien, buena parte también de lo que ha hecho Petróleos Mexicanos, al ser una empresa que tiene un proceso no solamente de extracción, sino también de refinación de petróleo, a las plantas refinadoras de petróleo, que son 6 las que existen en el país. Bueno, pues ahora se suma este llamado proyecto de Dos Bocas, en donde incluso la semana pasada se nos hizo saber que el presupuesto original de 19,000 millones de dólares, pues ya se incrementa en una cantidad adicional debido obviamente a que los precios de los bienes, sobre todo de importación, han modificado su precio. Las refinerías en nuestro país, según los cálculos que se han hecho en su rehabilitación, operan hoy en día entre un 50 y un 55% de su capacidad instalada. Las refinerías no están tampoco en su mejor momento, requieren sí de una reconversión para poder continuar no solamente con la refinación de gasolinas y diésel, sino también con la refinación de otros productos petroquímicos que consumimos nosotros como bienes finales. En muchos de los bienes de la vida diaria nosotros nos hacemos para nuestros satisfactores. Mire, lo que ocurre también con las compras que se hicieron, por ejemplo, de las pipas, ayudó a regularizar, sí, el abasto de gasolina, pero de ninguna manera eso ha podido asegurar que el robo pare. En las plantas refinadoras, ahí sí no hay robo, pero sí hay contaminación. Y nada menos la planta petroquímica, la planta refinadora que se encuentra en Cadereyta, ha generado incluso ya también una diferencia ahí entre el gobernador del estado, los pobladores, de que esta planta en Cadereyta está contaminando. Entonces, ahí también se viene una nueva ventana de diferencias entre Petróleos Mexicanos y la población. Así que pues, ahí lo tiene y pregúntese usted al menos 2 cosas hasta ahora. ¿De verdad Pemex rescatará lo que se dice ser su soberanía? ¿A qué le llamamos soberanía? ¿A dejar de importar gasolinas? ¿Son un capricho o de verdad son razonadas las decisiones que se están tomando en la empresa de todos los mexicanos? Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en el 34.2.